Hola, mi nombre es Violeta Val y esta es una brevísima introducción al video que están por ver, que es una charlita, una conversación con Paula Abramo. Paula Abramo, además de poeta, es traductora y creo que es uno de los trabajos de traducción que más conozco, ya que traduce del portugués al español. Y pues Paula Abramo ha traducido a muchísimos autores brasileños y portugueses que yo adoro, pues entre ellos, por ejemplo, a Clarice Lispector y a Machado de Asís. Pero pues en esta charlita van a tener la oportunidad de conocer mejor la historia de Paula Abramo, tanto su interés y su conexión con la cultura brasileña, como también se van a llevar de verdad infinidad de recomendaciones literarias que lista les va a hacer falta, así como me hizo falta. Entonces espero que disfruten muchísimo esta conversación y aquí abajito en la cajita de descripción voy a dejar todas las informaciones de Paula, de los libros e incluso de varias referencias que son mencionadas a lo largo del video. Y este video lo pueden incluso escuchar como podcast, pero también les aconsejo que lo vean porque en el proceso de edición agregué algunas imágenes para que sea un poco más, no sé si interactivo, pero muchísimo más interesante e ilustrativo cuando pues Paula nos da sus referencias, que pues son muchísimas. Así que espero que disfruten muchísimo este video. Vamos entonces a abrir la pregunta del millón, y creo que es la pregunta que siempre le hago a la gente que sé que tiene interés y una conexión con Brasil, pero siempre me gusta conocer la historia detrás de esa conexión. ¿Cómo inicia tu conexión con Brasil y con el portugués y con todo lo que esté relacionado en sí con la cultura brasileña? Ay, bueno, antes que nada, muchas gracias por, por invitarme, Violeta, a platicar contigo. Me da un gusto enorme. La conexión con Brasil nació un poco conmigo, la tuve un poco fácil y por descontado, porque soy medio brasileña. Soy brasileña por parte de padre, y mi padre llegó aquí en 68, bueno, en 69 en realidad, estaba saliendo de Brasil porque era perseguido político y durante mucho tiempo no pudo volver a Brasil. Y una forma importante de que él no olvidara la lengua, porque definitivamente era algo que él no quería olvidar, fue la lectura. Y cuando nací yo fui una especie de ejercicio para él, de transmisión de la lengua y de memoria, ¿no? También de poderla practicar con alguien, porque no estábamos rodeados de más brasileños, no estábamos dentro de una comunidad brasileña, entonces la hablábamos entre nosotros. Fue una lengua muy restringida al hogar inicialmente para mí. Ahora le dicen lengua de herencia, en ese entonces creo que no le decíamos así, pero ahora queda claro que es la lengua de herencia, ¿no? La que heredas de tus padres estando en un contexto distinto. Y hay distintos grados de conocimiento de esa lengua cuando se trata de situaciones así. Pues es una lengua con la que tengo una relación emocional, una lengua y una cultura, eh, y, y que cuando yo era niña me causaba mucha curiosidad, porque obviamente oíamos mucha música, Caetano, Chico, María Bethânia, todos esos autores los estábamos constantemente oyendo, todos esos músicos los estábamos oyendo constantemente allí o en la casa, ¿no? Y zambas antiguos también, mucho samba de la vieja guardia. Y pues yo cantaba en portugués, era la música que más conocía y sigue siendo la música que más conozco. eh, y teníamos también bastantes libros en casa, en ese sentido fui privilegiada porque tuve acceso a los libros desde niña. Y también mi abuela sí hacía viajes frecuentes aquí a México a visitarnos. Mi abuela vivía en São Paulo, y me traía muchos cómics. Me traía muchos cómics de la Turma da Mónica y me trajo también Reinações de Narizinho, que fue un libro que mi papá me leyó en las noches. Entonces, pues, aunque yo no iba a Brasil, porque mi primer viaje, bueno, me llevaron cuando era bebé, pero mi primer viaje, cuando ya tuve uso de razón, fue cuando yo tenía como 12 años. Pues Brasil era un espacio como mitológico para mí, porque había mucho de eso en mí, pero yo no lo había palpado, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre quería saber más y más, y todavía siempre quiero saber más y más, y nunca voy a acabar de saber porque es enorme. eh,
Y bueno, pues esa fue mi primera relación. Fue una relación de mucho cariño, de mucha intimidad y un poco solitaria. Y creo que también por esa sensación solitaria fue que quise empezar a compartir las cosas que me gustaban con la gente que yo quería. Y fue así como me fui acercando a la traducción. Eh, y empecé a traducir cosas para mis amigas, cosas que me gustaban, o les decía, no, esta letra de esta canción habla de esto y esto y esto, y fíjate cómo es genial, porque tal, tal, tal. Ya las tenía hartas a las pobres, pero yo seguía y seguía. Y bueno, después evidentemente empecé a traducir así, de manera casera. A los 13 años traduje mi primer libro, pero así en unos cuadernos, ni computadora teníamos. Y me di cuenta de que era un trabajo que me gustaba hacer, que era una actividad que me parecía muy gozosa y muy estimulante. Y además, pues tenía el estímulo extra de poder compartir lo que me gustaba. Y fue así como empecé. Y desde luego que cuando tuve la primera oportunidad de hacerlo profesionalmente, aunque no empecé traduciendo libros de literatura en el ámbito profesional, pues la abracé porque pues es un trabajo que me gusta mucho. Y empecé a traducir hace más o menos ya profesionalmente, hace como 20 años, recién salida de la carrera. Yo estudié letras clásicas y es una carrera en la que también se traduce mucho, se traduce todo el tiempo. Si hubiera habido letras portuguesas en ese entonces, yo hubiera estudiado letras portuguesas, pero no existía la carrera. Entonces dije, bueno, voy a aprender griego y latín. Y te la pasas traduciendo en esa carrera. Igual no ves muchas teorías de la traducción ni mucha teoría literaria, pero lo que haces es traducir todo el tiempo. Y te familiarizas mucho con las estructuras de la lengua, tanto de la propia como de las ajenas. Entonces es una carrera que la verdad te da una buena base para relacionarte con el lenguaje. Y eso creo que me ha ayudado también bastante en la traducción. Y pues así fue como me empecé a acercar y así es como de donde viene mi relación con Brasil. Como mencionas que tu acercamiento principalmente con la traducción y haciendo un paréntesis, yo por ejemplo, yo te conocí como traductora y después que me puse a investigar más de tus trabajos como traductora, también me enteré que realmente también eres autora, autora de poesía. Y eso se me hizo muy, muy interesante porque yo creo que ese siempre ha sido uno de los misterios así más grandes para mí sobre la traducción, pero la traducción de poesía. Siempre que he tenido la oportunidad de leer poesía, principalmente en portugués, siempre pienso que hay a veces una dificultad enorme, incluso porque hay cuestiones, no sé, técnicas, lingüísticas, no sé, que a veces no es nada más la traducción de la palabra, sino hay otras cosas detrás de ese mundo, ¿no? La sonoridad y cosas así que están fuera de mi alcance y de mi entendimiento. Pero quería también preguntarte no sé si realmente existe un balance, pero cómo la Paula autora de poesía y la Paula traductora han llegado a converger o cómo ha sido ese trabajo. Creo yo que es un trabajo que también se va retroalimentando, pero cómo es esa experiencia de alguna manera tener esa trayectoria o ese trabajo como quien dice, en dos frentes. Ay, pues es una buena pregunta. En mi caso, como vivo mucho de traducir, o sea, yo vivo de traducir, realmente tengo la suerte de poder hacerlo, pero bueno, tengo que traducir mucho para poder vivir de traducir. No me quejo, pero eso realmente me absorbe mucha energía y me quita tiempo para hacer mis propios textos. Entonces, por eso he escrito poco. Realmente nada más tengo un libro publicado y otros poemas sueltos por ahí. Pero cuando me preguntan, más bien digo, bueno, estoy traductora. Pero sí tengo un libro de poesía que le tengo cariño porque es justamente un libro en el que hablo de intento con un poco, pues, investigar las raíces de la historia de mi familia y con la que tuve pues poco contacto. Entonces es una investigación basada sobre todo en textos, es como una investigación documental o en anécdotas que me contaron otras personas. No es, digamos, no me atrevo a decir que es una historia íntima, o sea, es una historia más bien histórica. eh, pero pero le tengo cariño y pues lo hice como con mucho cariño y sí, cariño por esa historia. Eh, y sin embargo está escrito en español,
con algunas partes en portugués, pero está escrito en español. Y es muy interesante ver cómo se lee distinto aquí que en Brasil, porque en Brasil creo que ciertos referentes son un poco más claros, referentes históricos, y entonces se vuelve un poco menos oscuro el libro de lo que es aquí, aunque es un libro siempre un poco oscuro, pero bueno. Pero yo siento que para escribir ese libro sí me ayudó mucho el trabajo como traductor, por una cuestión que me gusta mucho de la traducción, que es que cuando traduces te das cuenta de cuán rico y específico y concreto y floreado es el lenguaje, ¿no? Cuántas palabras tenemos que decir para decir las cosas y cuántas cosas hay que nosotros a veces ni notamos, pero que tiene una palabra específica que las designa, ¿no? Siempre cuento una anécdota de cuando tuve que traducir, no literatura, sino la bula de un medicamento para personas con estreñimiento. Y me di cuenta de que había una palabra para cada tipo de excremento, para cada consistencia y forma de excremento. Entonces, eso para mí fue una lección poética. Cómo tenemos palabras para casi todo. es algo realmente asombroso. Y entonces, a la hora de escribir, pues también este aspecto me parece muy rico. Es decir, ¿por qué decimos árbol si tenemos tantos árboles distintos y tantas palabras para decirles por sus nombres? A veces 2 o 3 por cada tipo de árbol. Es decir, explotar esa parte del lenguaje me parece interesante en la escritura. Y esa especificidad del lenguaje y también su aspecto histórico, porque saber que las palabras tienen una historia, que han ido cambiando de significado. Por ejemplo, en Machado de Asís, ahumoso no significa lo mismo que ahumoso hoy en día, o jantar tampoco significa lo mismo que los jantares de hoy. Entonces, las palabras cambian, hay cambios semánticos que tienen que ver con la historia, con el progreso de la electricidad, con un montón de factores extralingüísticos. Y esa dimensión histórica del lenguaje también me interesa mucho trabajarla en la poesía. Entonces, pues sí me ha nutrido la traducción, el trabajo poético. Y bueno, y sobre la traducción de poesía, sí es, yo digo que es un ejercicio de traducción, podríamos llamarlo como radical, porque es un ejercicio en el que entran todos estos factores que mencionas, es decir, no vamos a traducir palabra por palabra, tampoco en realidad en la prosa. En la prosa puede ser también extremadamente difícil de traducir porque entran en juego otros factores como la sonoridad, las alusiones, la giria, el calor, ¿no? En fin, entonces, pero en la poesía muchas veces, no siempre, esto está radicalizado, está condensado en un espacio muy pequeño del lenguaje, en una extensión muy pequeña del lenguaje, un montón de factores que hay que saber primero identificar, luego jerarquizar quizá, porque uno cuando va a traducir, pues a lo mejor no va a poder rescatar todo, pero va a tener que decidir cuáles son las estrategias de ese texto, cuáles son las cosas que lo hacen funcionar como un artefacto literario y tratar de hacer que funcione como un artefacto literario en la lengua de llegada. Y para eso uno tiene que decidir, escoger, recrear. Entonces, la verdad, para mí traducir poesía es una de las labores más placenteras cuando nadie me está correteando, porque cuando alguien te corretea ahí ya cambia mucho la experiencia. Pero cuando tienes tiempo para hacerlo y puedes revisar y revisar y revisar y volver a hacer, pues es una experiencia muy rica. Un amigo la describió como jugar ajedrez, ¿no? Y otro amigo, me permito robarle la imagen, me dijo, es que traducir prosa es como traducir, como jugar ajedrez, y traducir poesía es como jugar ajedrez en tercera dimensión, ¿no? Porque hay toda una serie de factores. Entonces, bueno, tomo prestada la imagen de este amigo, que se llama Gustavo Pacheco, y que también es un gran, gran traductor de poesía. Y, bueno, que es un gran traductor de poesía, también es traductor de poesía. Y pues ya, más o menos por ahí va la cosa. Pero en realidad no hay que perder nunca de cuenta que traducir poesía es un juego, o sea, la poesía está llena de juego. Es un juego que hay que tomarse en serio, no hay que traducir, bueno, no sé, yo me lo tomo en serio en el sentido de tratar de escuchar en serio lo que ese poema está diciendo, tratar de gozar en serio de sus recursos
y tratar de recrearlos de la manera más, pues, fiel posible, pero no fiel a la literalidad, sino fiel justamente al juego. Por ahí va un poco la cosa. Y yo siempre he tenido una duda muy grande de que para mí una de las dificultades así siento que representa por ejemplo, en tu caso, ¿no? De traducir del portugués al español, es si en algún momento tú buscas una neutralidad. Siento que no hay un español neutro, obviamente, pero si intentas, no sé, o sea, porque, por ejemplo, y voy a poner un caso bien específico, uno de los cuentos de los que tú traduciste de acá, de cuentos sobre la esclavitud de Machado de Asís, lo encontré y lo encontré, ni siquiera recuerdo exactamente si era yo creo que incluso era una traducción libre en algún blog, y muchas palabras, incluso muchas conjugaciones eran con el español argentino. Entonces, eso de ahí como que se me bloqueó algo en la cabeza de, oye, sí es cierto. ¿Será que una editorial o un traductor argentino lo traduce a la forma que él habla o intenta mantener un balance o no sé, eso desde tu experiencia, cómo ha funcionado? Sobre todo porque siento que en varios proyectos que has participado, no solamente tienen un alcance en México, sino en otros países de América Latina, incluso en España. Entonces, siempre me ha quedado esa duda de si hay, no sé, si es neutralidad o consenso en algunas palabras. ¿Cómo es esa experiencia de intentar que alguien que habla español pueda entender? Sí, es una gran pregunta. Pues es una lucha de muchos traductores. Obviamente no hay una unanimidad de opiniones respecto a este punto y a la neutralidad de la lengua, ¿no? A mí no me gusta que me pidan que escriba en un español neutro porque creo que eso no existe, creo que es un invento ficticio. ¿Cómo un español neutro? El español desde hace siglos se ha ido diversificando y es muy rico saber que existen distintos tipos de español, distintas variantes lingüísticas, cada una tiene su historia, incluso dentro de un mismo país hay distintas variantes lingüísticas. Tú no hablas igual que yo porque somos de distintas partes de México. Entonces, una parte de los traductores literarios luchamos por el derecho de traducir a nuestras variantes lingüísticas, arguyendo justamente que no existe tal cosa como un español neutro, sobre todo cuando vas a traducir coloquialidad, por ejemplo. La coloquialidad nunca es neutra y lo que nos quieren muchas veces mostrar como neutro en realidad es una coloquialidad que tira un poco más hacia el lado ibérico, ¿no? Entonces, evidentemente, quienes exigen que una traducción sea neutra son las editoriales para poderlas comercializar en un área más extensa. Pero literariamente puede ser sumamente empobrecedor que tú como traductor trates de aplanar un texto que probablemente está escrito con muchas marcas locales para que circule fuera de tu zona, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que existan varias traducciones de un mismo texto en distintas variantes lingüísticas. A mí me gusta leer, la verdad, traducciones argentinas traducidas al argentino. Creo que desde chicos también tuvimos acceso a libros infantiles muchas veces escritos en España o traducidos en España, y en su momento tampoco nos saltaba tanto, o por lo menos a mí me parecía curioso más bien que hablaran un español distinto al mío, pero no era algo que me causara rechazo ni extrañeza. Y sé que muchas veces sí causa rechazo y extrañeza en algunas personas, pero en un mundo ideal vamos a ir pudiendo poco a poco vencer ese rechazo y esa extrañeza y vamos a poder comunicarnos con la riqueza de nuestros muchos españoles, así como podemos nosotros leer libros que están escritos en Colombia y no nos causan horror, pues también podríamos esperar que los españoles, que son sobre todo los que siento que tienen mucha más dificultad en aceptar variantes lingüísticas que no son las de España, puedan también disfrutar literatura hecha en nuestros países, y no solo literatura hecha en nuestros países con otras variantes, sino también traducciones hechas en nuestros países sin tener que adaptarlas o tropicalizarlas, ¿no? Como la palabreja que se usa para adaptar un texto que está escrito en una variante lingüística a otra. Pero no hay tal cosa como un español neutro en mi
desde mi punto de vista. Y sí he tenido experiencias curiosas al respecto. Me hace muy feliz cuando las editoriales no me piden que neutralice el español. Ha sido el caso de las traducciones que hice de Machado de Asís para el Fondo de Cultura Económica. Tampoco las de Clarice me pidieron que las neutralizara. Y eso que Clarice tampoco tiene muchas marcas locales, pero de pronto las tiene y es también muy interesante pues registrarlas. Pero hay autores que tienen muchísima marca local. Por ejemplo, Luis Rufato, que es uno de los autores más difíciles que he traducido. Jamás nadie podría decir que esos textos están escritos en un portugués neutro. Es una cosa marcadísima localmente, no solo marcada en Brasil, sino marcada en São Paulo y en Minas Gerais y en su pueblo que se llama Cataguases, y hay palabras que no están diccionarizadas. Entonces, uno no puede, o bueno, sería sumamente empobrecedor tomar un texto que tiene tanta marca local y simplemente ponerlo en un español neutro. Por eso, las traducciones de Rufato, por ejemplo, aparecen en distintas versiones en distintos países. Y me parece que está maravillosamente bien. Y de hecho fue con Rufato con quien tuve una de las experiencias de traducción más divertidas en una colección de cuentos. Bueno, son 3 cuentos. Salieron publicados por la Brigada para Leer en Libertad. Y ahí también tuve libertad absoluta de hacer lo que se me diera la gana en cuanto a variantes lingüísticas, y ese se llama Lo que nos une. Este libro se puede conseguir gratuitamente. El PDF está colgado en la página de la Brigada para Leer en Libertad. Bueno, ¿qué sucedió con este libro? Este libro está escrito con narradores que son brasileños, pero que se encuentran en circunstancias en las que dialogan con personajes que son argentinos o uruguayos. En el original todo está en portugués, y cuando yo lo traduje dije, pero estos no pueden hablar igual que yo. O sea, digamos que yo traduzco al brasileño a mi español. Digamos que ese va a ser como el grado 0 de las variantes lingüísticas. Pero está hablando con otras personas que hablan otros españoles. No se puede quedar todo como está en portugués. Entonces, como yo no me sentía capaz de escribir esos diálogos en argentino, lo que hice fue que lo traduje todo. Y luego pedí ayuda de 2 traductores a los que admiro y respeto mucho, que son Ezequiel Seidenberg de Argentina y Pablo Cardelino Soto de Uruguay. Y les dije, mira, estas partes las dice un uruguayo y estas partes las dice un argentino. Y no sabes qué divertida nos pusimos, porque había un montón de palabras que se dicen completamente distinto en un lugar que en el otro. Incluso el nombre mismo de São Paulo aparece escrito de distintas maneras, porque no se dice igual en unos lugares que en otros, ni en unos sectores sociales que en otros. Entonces salió una notita al principio del libro así de, aquí vas a encontrar 3 variantes lingüísticas, participamos 3 traductores. Pero eso fue muy chistoso, porque pues Rufato no tuvo ese problema a la hora de escribir el libro. Tuvo otros, pero no tuvo que escribirlo en distintas variantes. Y a mí me pareció que no se podía quedar todo en español mexicano. Entonces fue muy chistoso. Ay, ese libro ya lo apunté aquí en la lista de libros para leer, porque no sabía sobre ese libro y no sé, es como ese reto de algo que el autor pues en sus tiempos no pensó, pero ahora te toca a ti esa chamba de, oye, no se puede quedar así, entonces, ay, ya me dieron ganas de leerlo. Y, Está muy divertido. y bueno, ya me respondiste de esa pregunta, pero a lo mejor hay otro autor o otro autor o autora. ¿Y con quién, o sea, con qué autor, autora has tenido, así, además de Luis Rufato, una dificultad o fue un reto para ti? ¿Por qué el reto? Y también creo que va un poco de la mano, así que autor, autora has disfrutado más traducir. Híjole, lo de disfrutar es difícil, porque hay muchos niveles de disfrute. Y creo que uno de los niveles de disfrute, vas a decir que qué masoquista, pero a mí me gustan las cosas difíciles, porque justamente es como cuando estás en el nivel complicado del juego, ¿no? Lo disfrutas más que cuando tienes que volver al nivel 1 y, y está todo como más fácil de resolver. Entonces, cuando te topas con nuevos desafíos, cuando tú como traductor que tienes que dar piruetas para acompañar las piruetas del autor o de la autora, ahí es donde tienes que ser creativo, ¿no? Haroldo de Campos creo que decía que justamente en la dificultad está la creatividad de los traductores, ¿no?
Entonces, pues sí me gusta poder traducir cosas difíciles, pero los grados de dificultad son muy, muy, muy distintos. Por ejemplo, uno de los libros que me pareció muy, muy difícil en su momento fue El Ateneo de Raúl Pompeya, no sé si lo conoces, pero es un clásico del siglo XIX, que los alumnos en Brasil odian porque se los ponen a leer en la preparatoria como nosotros, el mío Cid, y pues no les gusta porque es un portugués difícil, porque es un portugués viejo, pero es un portugués tan pomposo y el hombre tiene unas oraciones gigantes y como a mí me gusta el exceso, pues yo lo disfruté muchísimo. Pero claro, había que dejarlo pomposo, verboso y buscar palabras también que tampoco fueran tan transparentes para los lectores mexicanos actuales como no lo son ya para los lectores brasileños actuales, ¿no? Que de hecho lo leen en ediciones muy anotadas, etc. Esa fue una dificultad, digamos, que tenía que ver con la pomposidad y la elegancia y la floritura del lenguaje. Pero hay otras dificultades que también tienen que ver con el paso del tiempo. Por ejemplo, traduje hace poco las memorias de un sargento de milicias que van a salir en el Fondo de Cultura Económica. Y ahí el problema es la coloquialidad, porque no es una coloquialidad actual, sino una coloquialidad del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que tampoco necesariamente está en los diccionarios, sobre todo no está en los diccionarios actuales. Entonces hay que ir a buscarlo en los diccionarios viejos. Y es un proceso muy rico de aprendizaje y de investigación. Hay que buscarlo en diccionarios, hay que buscarlo en otras obras de la época, en los periódicos, para encontrar las expresiones, saber un poco de qué iban. Entonces, bueno, eso también me costó trabajo. Luego está, por ejemplo, el trabajo que me costó traducir todos los cuentos de Clarice Lispector. ¿Cuántos Eso fue, fueron? ¿Cuántos eran cuentos? como 80, es un libro que salió también. Ay, Lo ese vi no, en el fondo, aquí ¿verdad? está. Sí, es este Oh, libro. qué Se bonito. consigue en el Fondo de Cultura Económica y son pues como pues, casi 500 páginas con el texto muy apretado, pero pues es Clarice Lispector, ese libro me tardé como 2 años traduciéndolo y estoy muy agradecida de que la editorial me haya tenido tanta paciencia. Eh, lo difícil fue convivir con la autora esos 2 años, porque es una convivencia muy estrecha, muy íntima, y es una compañía no siempre fácil, no siempre amena, muy oscura, entonces fue, digamos, estilísticamente era difícil porque no siempre había como asideros, no siempre sabes lo que Clarice está diciendo o está diciendo 5 cosas al mismo tiempo y tú tienes un poco que tratar de decir por lo menos 3 o 4, si puedes. Entonces me costó trabajo, pues sobre todo volver y volver y volver sobre el texto para tratar de dejarlo pues lo más cuidado posible y lo más cercano a su oscuridad, a su rareza. Ella a veces parece que todo va muy normal, pero de pronto usa una preposición que no era la que se esperaba en portugués, o usa un pequeño giro que te perturba un poco, que te hace sentir que estás leyendo algo que no está escrito en un lenguaje llano. Eh, son como piedritas en el camino puestas deliberadamente y que pues uno tiene que también dejar reproducir esas rarezas, ¿no? Para que también el lector en español las sienta, aparte de sus oscuridades y todo, ¿no? Esa fue una dificultad, pero yo siento que una dificultad más anímica, porque sí fue un poco difícil convivir con la autora durante 2 años. Y pues creo que eso es lo más difícil que he traducido, sin contar a Luis Rufato, que sin duda Luis Rufato ocupa mi primer lugar en dificultad. Sí. De hecho, te quería hacer varios comentarios. Yo escuché, fíjate que escuché, creo que te escuché en lo voy a buscar y después en el video lo voy a poner en la cajita ahí, en un podcast. Y creo que por ti escuché por primera vez a Raúl Pompeya. Antes yo no lo había escuchado. Y hace poco fui a una librería de viejo y encontré este libro que se llama Las joyas de la corona. Y Ah, yo así sí. de, ay, yo lo he escuchado a él y ya después me acordé y no lo he leído, lo tengo aquí porque no lo he leído, pero ese lo conocí por ti, antes de eso nunca lo había escuchado. Y de Clarice, yo no sé, yo creo que incluso para los lectores algunas veces es complicado, tienes que estar como en un nivel anímico, o sea, dispuesto a entrar exactamente
a veces a esa oscuridad o a esa ambivalencia de, ¿sabes? No sabes si esa mujer te va a inspirar o te va a destrozar lo que vas a encontrar ahí, pero creo que es una experiencia perturbadora, entonces a mí me gusta mucho, pero soy de las lectoras que tiene que tener como conciencia de voy a leer a Clarice Lispector, o sea, no es como que me la leo Y hay así. que darse sus pausas, ¿no? Tampoco, Sí, y es tampoco se puede aquella leer así toda de corrido. Y es aquella cuestión, no sé, yo creo que también, como dices tú, yo siempre he dicho así, no sé, es como que hay también ese, yo creo que, bueno, también en Brasil, pero lejos es como ese prejuicio de es muy difícil, no la voy a entender, y a veces es más incluso ese trabajo de uno de dejarse llevar, pero el problema es que a veces que se deja llevar, esa mujer te arrastra, y ahí está el problema. Y luego cuando eres traductora no te puedes dejar llevar tampoco Exacto. tan así, porque tienes que tratar de entender qué está queriendo decir. O sea, sí es una experiencia distinta que la de la pura lectura, ¿no? Entonces Sí. sí he oído mucho esto que dices de cómo disfrutar a Clarice Lispector dejándote un poco, dejándote ir, ¿no? O sea, dejándote ir sin, suspendiendo un poco ese juicio como clasificador, eh, pero cuando estás traduciendo es difícil porque sí la tienes que desmenuzar un poco. Claro que hay siempre un elemento muy intuitivo en cuanto a conocer el ritmo, este, pero, pero en cuanto a la semántica, pues sí tienes que tratar de... Entonces no es una experiencia tan flexible. En mi experiencia, quizá haya otros traductores o traductoras de Clarice que digan que sí se pudieron dejar llevar, pero como yo igual tengo una cabeza como muy clasificadora, pues luego me costaba un poco de trabajo. Igual tratas de desmenuzarla para luego volverla a armar y dejarla fluida y oscura, pero siempre hay un ejercicio primero de tratar sí, de tener ahí como la racionalidad encendida. Oye, y una pregunta que es como la pregunta que le hacen a los psicólogos de, tú psicólogo siempre estás analizando a las personas, tú como traductora, ¿siempre lees como traductora o eres capaz de como apagar ese de, ah, no, estoy leyendo y me voy a olvidar que soy traductora o siempre esa vocecita de querer traducir todo está ahí contigo? Y sí me pasa eso. Tengo como, sobre todo cuando paso mucho tiempo solo traduciendo y no me tomo así el rato de, ahora voy a leer por puro placer, tengo que hacer un ejercicio consciente de desconectar ese chip, de no estar tratando de pensar cómo lo diría y cómo está ordenado y cómo lo dijo y qué palabras usó y simplemente dejarme ir, pero lo tengo que hacer consciente. Ya después de un rato se me quita el tic, pero sí se me queda un rato. Como Chaplin, ¿no? En tiempos modernos, así como en la barra de producción. Yo no sé si escuché, lo inventé o realmente es verdad, pero este de aquí que fue el último de tus traducciones que leí, que fue ahora que estuve en México en enero, me enteré y dije, ay, lo tengo que leer. Estos son cuentos sobre la esclavitud de Machado de Asís, pero van a salir más cuentos, ¿cierto? Espero. Lo que pasa es que pues traduje todos y son muchos, muchos, muchos. Rondan los 200 cuentos. Yes. Ahí hay diferencias según los estudiosos, si son más de 200, si son menos, cuántos. Justo hoy estaba viendo una entrevista de Ana Claudia Suriani da Silva, que estaba justamente discutiendo como los corpus, ¿no? Entonces, bueno, pero rondan los 200 y pues ahorita hay una crisis grande en el mundo editorial, se han cortado muchos apoyos, el papel está muy caro, hubo pandemia, entonces no he encontrado una editorial que los quiera sacar todos. Y sí he encontrado interés por sacar pequeñas antologías, como fue el caso de los cuentos sobre la esclavitud, pero no he encontrado todavía un lugar donde publicar el conjunto. Un lugar, sobre todo, me interesa que sea un lugar que lo hagas circular, ¿no? O sea, porque es mucho trabajo y estaría padre que pudiera llegar a bastantes lugares. Entonces, bueno, pues ahí ando buscándolo, poco a poco, sin prisa, porque también tampoco tengo muchísimo tiempo para buscar ese lugar. Y mientras tanto voy corrigiendo mis traducciones, voy investigando, voy mejorándolas y en esas ando. Si salen más antologías, pues también estaría padre,
porque es un continente gigantesco y de hecho lo que conocemos de Machado de Asís en español es básicamente lo que él en vida publicó en libros, es decir, él publicaba en revistas y ahí salían casi todos, sus libros salieron ante todo en periódicos o revistas. Y luego él fue haciendo algunas antologías que salieron en libro a lo largo de su vida, son 7 antologías, y esas 7 son las más famosas, las más editadas en Brasil, las más conocidas incluso por los propios brasileños, y fuera de lo que contienen esas antologías, que es como la punta del iceberg, lo que quedó fuera de esas antologías es prácticamente desconocido en español y yo he encontrado poquísimas traducciones de los muchos cuentos que quedaron afuera. Entonces, pues sería interesante que pudiera haber acceso a ese material en nuestra lengua y todavía estoy pensando cómo resolver ese asunto. Ay, pues vamos a ver, porque, ay, no, yo estoy muy, yo igual, o sea, yo creo que Machado de Asís igual es uno de los autores que cuando llegué aquí, como opiniones divididas, mucha gente diciendo, no, genio, ay, qué señor tan aburrido, y otros, no, qué hermoso, pero yo lo amo, Yo también. ay, no, yo lo amo, yo amo su ironía. Y, por ejemplo, con los cuentos, yo he leído muy pocos cuentos, incluso en propio portugués. Y ahora que leí esa antología que seleccionaste y hiciste la traducción, no sé, a mí me impactó mucho así la pluralidad un poco también de, de las formas de ver y de narrar una misma sociedad y desde ciertos puntos de vista. Entonces, ay no, yo siempre que digo, ojalá se divulgue más, se conozca más, porque, no sé, es como de esos autores que de verdad, a veces hasta tristemente sigue siendo tan actual y las cosas que ya escribió hace casi que más de 100 años siguen estando resonando, no nada más en Brasil, y creo que es un autor que incluso conversa mucho con ese pasado colonial que los países de América Latina pasamos. Y pues, ay, no sé, espero y llegue y circule. Sí, totalmente. Y además algo que me encanta es ver cómo ha ido cambiando la manera en que se le ha leído, ¿no? No se le lee igual ahora que hace 50 años. Se le van descubriendo más y más y más matices y más mensajes ocultos y más eh, ironías. Entonces es como una cajita de sorpresas que se va volviendo a renovar en cada lectura. Es riquísimo Machado de Asís. Yo también lo disfruto mucho y también como que quiero ponerle una iglesia y que la gente vaya y le rinda culto o algo así. Pero bueno, poco a poco lo vamos a lograr. Sí, sí, ay, no, no, sí. Oye, y de autores, por ejemplo, de autores que no has traducido, que tú dijeras, quisiera muchísimo traducir a estos autores, o incluso, o sea, no me importa que no los traduzca yo, pero que, Que creo estén. que son dos preguntas. ¿Cuál te gustaría, qué autoras te gustaría hacer y traducir en algún momento? ¿Y qué otros autores, no sé, te gustaría que a lo mejor ya están traducidos, fueran un poco más leídos, sobre todo en México? Bueno, a mí me gustaría mucho que en México se leyera más poesía brasileña actual y creo que un gran problema que tenemos es que hay poesía brasileña traducida, pero las mujeres, lo que escriben las mujeres, casi siempre solo aparecen en antologías y tenemos muy pocos libros de autoras mujeres publicados en español, al menos en México. Creo que no puedo hablar por otros países porque Argentina ahorita tiene un trabajo de traducción inmenso y riquísimo, entonces estoy hablando nada más de México, ¿no? Pero en los registros que he podido hacer, creo que solo tenemos 2 o 3, cuando mucho 4 libros de poesía enteramente escritos por una mujer. Y eso me parece muy triste y muy grave. Entonces me gustaría muchísimo que se leyeran y se tradujeran más poetas. Yo he traducido algunas, pero lamentablemente no han salido en México. La única que ha salido en México es hasta el momento Angélica Freitas con Un útero es el tamaño de un puño, que se consigue también online en la página de la Brigada para Leer en Libertad, gratis. Es este librito que originalmente salió en España. Eh, y bueno, pero, pero hay otras autoras que habría que estaría muy bien que circularan. Una de ellas, por ejemplo, Adelaide Ivanova, está traducida en Argentina, en la editorial Mandacaru, creo.
Ay, y pues me da mucho gusto. les tengo Me da mucha mucho envidia yo a los argentinos porque, por ejemplo, ese proyecto que está bien específico, bien nichado, siento que hay más así divulgación incluso en general de literatura brasileña. Me encanta, es un gran proyecto ese, y sí están sacando cosas muy buenas en Demandacaru Editorial. Pues los que nos escuchan, si pueden ir a buscarlo y conocerlo, pues les recomiendo mucho que lo conozcan. Este, pero bueno, y traduje a Ana Martínez Márquez, pero ese libro no salió en México. Pero hay autoras como Marilia García, como Carla Diakov. Bueno, va a salir un libro de una autora que se llama Bruna Khalil Otero, a la que traduje, y es un libro chistosísimo de poesía. Ese va a salir en México, espero que este año. Ya cuando salga, pues les paso las noticias en una editorial que se llama El Humo. Pero sí, pues estas autoras me gusta mucho, y estoy queriendo explorar también más a una autora que se llama Tatiana Piqueno. Es una poeta reciente, viva, y que me gustaría también mucho que alguien tradujera o alguien aceptara una traducción. Eh, y bueno, sobre todo me gustaría que circulara más poesía. Finalmente es más difícil que circule porque los intereses comerciales están más vueltos hacia la narrativa, ¿no? Entonces sí tenemos más narrativa circulando en nuestras librerías, en nuestras bibliotecas, pero la poesía es un poco más difícil de encontrar. Pues me gustaría que hubiera más apertura para la publicación de poesía y para su traducción, y que los traductores y las traductoras pues se animen a explorar la poesía contemporánea eh, brasileña. Y bueno, de hombres, pues me gusta mucho la poesía de Ricardo Domenech, de Ricardo Aleixo, de Edmilson de Almeida Pereira, de Dirceu Vila. Ahora también estoy muy fascinada con la poesía de Ismar Tireli Neto. Y bueno, pues ahí va. Soy medio mala para los nombres. A la hora de la hora nunca se me ocurren todos los que tendría que decir, pero eso. ¿Y qué me gustaría traducir? Pues me gustaría mucho traducir a muchos de estos autores, pero si me dieran así como 10 años de mi vida para solo dedicarme a eso, me gustaría mucho traducir libros bastante... digo que me gustaría traducirlos porque no sé si podría por su dificultad, pero sería un banquete de retos, que sería Macunaíma. Me ¡Hala! gustaría mucho traducir Oye, Macunaíma. sí, hoy no. Pero digo, me gustaría, porque si lo quisiera traducir, me sentaría y lo traduciría. Ya es del dominio público, y, y ya lo puede uno traducir, ¿no? Está traducido al español por Héctor Olea, que es un traductor mexicano, pero lo tradujo como en los 80 más o menos. Entonces, pero bueno, siempre es bueno que haya más de una traducción. Digo, me gustaría traducirlo porque siento que no estoy todavía, no tengo todavía esa capacidad. Me gustaría poderme preparar para poder llegar a esa, a ese nivel, digamos, porque se necesita mucha investigación y todo. Me gustaría poder llegar a ese punto en el que yo pudiera sentarme y decir, ok, ahora es el momento de traducir esto. Y hay otro autor que me encantaría traducir, pero creo que es imposible de traducir, que es Sous Andrade. Es un autor del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Escribió un libro que se llama Hugues de Hanchi en los años 70 del 19. Y es un libro extrañísimo, extrañísimo, extrañísimo. Y uno de sus cantos es un poema largo, épico, de una víctima de sacrificio que está recorriendo el continente antes de que lo sacrifiquen. Pero tiene un canto que se llama El infierno de Wall Street, porque él vivió en Wall Street. Bueno, él vivió en Nueva York un tiempo, y escribió esta cosa extrañísima que tiene rimas entre lenguas, pero además rimas que juegan con la mala pronunciación brasileña del inglés. Y entonces me gustaría traducirlo, y lo digo así también como sueño guajiro, porque creo que no podría, pero es así como, ay, ¿qué quiero? ¿Qué quiero alcanzar? Quiero alcanzar la posibilidad de traducir eso, la capacidad de traducir eso alguna vez en la vida. Ay, ese segundo libro yo no lo conocía, es la primera vez que lo estoy escuchando y Macunaíma, qué sueño si algún día tú tradujeras porque
incluso yo lo leí yo creo que el año pasado y la cabeza me explotó y duré mucho tiempo investigando incluso para entender y o sea, muchas referencias que incluso yo creo que, no sé, que el brasileño promedio también no tiene que tener esa conciencia y también un poco de la ironía y de ese proyecto más allá del libro que el propio autor eh, lideró, pero qué fantasía, o sea, qué Sí, son fantasía como mis sería. fantasías, así como, algún día quizá. Ahora, cosas menos fantasiosas y más concretas. Bueno, además que Macunaíma me encanta porque es de los libros, ese y las memorias póstumas de Brás Cubas, son los libros que me han hecho soltar la Ay, a mí carcajada, también. pero literalmente así, de que sí se te sale así del cuerpo la carcajada, no nada más como que te ríes mentalmente. Entonces, pues por eso a mí me gusta mucho el humor y por eso se me antoja mucho traducirlo también, porque ha de ser muy divertido. Pero admiro mucho a quien se ha hecho cargo de esas empresas. Y, y ya, pues cosas que no son tan fantasiosas, que sí estoy tratando ahí un poco de ver, son, por ejemplo, hace poco leí una novela de Ieda Magri que se llama Una exposición, que está publicada por Relicario, una exposición, y tengo muchas ganas de traducirla, estoy empezando un esbozo de traducción, y bueno, pues a ver si lo muevo por ahí. Tengo muchas ganas de traducir la autobiografía precoz de Pagú, no sé si la leíste, pero es muy interesante. Y te reconfigura la imagen de Pagú que heredamos como del modernismo y de la prensa es muy interesante. Y pues son esos como proyectos que traigo ahí, que son como proyectos personales que sí quisiera yo pues proponer a editoriales, pero pues la vida se va a proponer a editoriales, entonces me la tomo con calma. Y aprovechando lo que mencionas de cosas que te gustaría traducir y todo. Por ejemplo, justo esta semana, bueno, hace como 2 semanas estoy haciendo un curso es un curso que lo da, se llama Daniel Lemeira, que es uno de los socios de la editorial Antofagasta. Y ahí en el curso de él explica un poco de cómo funciona el mercado editorial brasileño, como que esas partes, esos procesos. Y cuando él habló, la semana pasada fue dedicado a la traducción, él dice que a veces muchos traductores cumplen incluso el papel de agente, o sea, llegan con las editoriales y les proponen, dicen, mira, hay esto, yo te lo puedo traducir y casi como vendiéndole, o sea, dándole motivos para, oye, es importante esto. En tu caso, me acuerdo, mi referente sí cuando dijo eso, incluso fue pensar en ti, porque en la antología esta de Machado, vi que la selección incluso fue tuya, o sea, además de la traducción, selección y notas, ¿no? Y se me hizo muy curioso. Entonces, tú, por ejemplo, con esos proyectos, ¿llegas a editoriales mexicanas o con editoriales en general o es más complicado? Y junto con eso, mi pregunta es, si mi percepción, así muy personal y bien fuera de ese mundo, es que, no sé, siento que la literatura brasileña en México todavía falta un proceso incluso de divulgación un poco más fuerte y ahí no sé qué si el huevo o la gallina, o sea, ¿qué falta? ¿Más gente interesada o las editoriales apostarle más a la divulgación? O sea, ¿qué es primero? No sé, pero no sé, yo siento que todavía está muy alejado, es como, siento que a veces son pocas personas las que se interesan y en comparación, por ejemplo, con Argentina, que veo muchísimos más libros traducidos, lanzados, proyectos más específicos. Entonces, ¿cómo es tu experiencia eso de actuando, de llevando, presentándole proyectos a las editoriales? Si nada más te acercas con editoriales mexicanas o es un poco más abierto. Me he acercado más a editoriales mexicanas porque pues, son las que tengo más cerca, ¿no? Entonces sí, he tocado muchas veces muchas puertas. A veces para un libro hay que tocar 5 o 6 puertas y es un proceso lento. Sobre todo es lento porque los editores rara vez te dicen que no. Te dicen, sí, lo vamos a checar.
Y pasan los meses y los meses y los meses y no sabes si lo están checando o no, si ya no les gustó. Entonces, algunas veces me he topado con editores que te dicen, ¿sabes qué? No, no hay lana, si no hay apoyo no sale, o no nos interesa, o pues sí, pero hasta el 2028. Entonces yo agradezco cuando me dan un no, porque entonces ya busco por otro lado. Pero por lo general no lo dan, entonces uno se queda como esperando y pues luego busca en otro lado y espera. Y es un proceso lento y es una chamba pues sí, bastante cansada. Yo la he hecho en algunos momentos de mi vida y también ha habido momentos de cansancio en los que he dicho, pues ahorita pues no voy a hacer ese trabajo, porque pues es un trabajo extra. Es un trabajo muy bonito y que obedece, bonito en el sentido a que obedece a este impulso del que hablábamos al principio de querer compartir las cosas, pero no es tan bonito en el sentido de que pues, es estar tocando puertas que se te cierran muchas veces. Entonces, pues a veces lo hago, a veces y a veces no. Y en mi, digamos, mi conjunto de libros traducidos es una muy pequeña minoría los que yo he podido proponer. De los que yo he podido proponer, pues te digo, Angélica Freitas, pero no salió en México hasta después de salir en España. Salió en España en una editorial muy bonita que publica mucha literatura brasileña que se llama Kriller 71 y es esta coleccioncita que a veces también se encuentra aquí en México. Y el editor es Aníbal Cristobo, que tiene también un vínculo fuerte con Brasil. Y entonces, bueno, ese fue una propuesta mía. También el libro de las semejanzas de Ana Martins Márquez fue propuesta mía. La tristeza extraordinaria del Leopardo de las Nieves, que vi que reseñaste también, esa fue propuesta mía. Y este libro que es muy chistoso, muy chistoso, que me sedujo, me sedujo muy pronto, que se llama Opisani Sviata de Verónica Stiger, que salió aquí en Antílope, en una edición muy bonita y que se consigue también todavía. Pero realmente son muy pocas las cosas que he logrado, digamos, he propuesto muchas, pero esas son las que han logrado salir. Eso no quiere decir que de las cosas que me han propuesto a mí las editoriales haya muchas que me hayan encantado tanto que se han vuelto también proyectos casi personales, como es el caso, por ejemplo, del Ateneo, que no fue una propuesta mía, pero me la propuso en ese entonces una profesora académica de la UNAM que se llama Valkyria Bey y salió en la UNAM y pues me gustó tanto que lo abrazo casi como si fuera un proyecto propio, pero no partió de mí. Y así, y bueno, Machado de Asís también fue propuesta mía, porque esto sucedió porque un amigo se me acercó y me dijo que por qué estaba yo traduciendo a Machado de Asís, que era un autor tan reaccionario. Y yo dije, híjole, no, ¿cómo que reaccionario? A ver, ¿de dónde salió esa conclusión? Y me dijo, no, es que leí unas crónicas que escribió y pues están horribles, o eso era súper esclavista y racista. Y entonces dije, bueno, ¿pero dónde las leíste? Ya me dijo, y resulta que era una edición que no tenía paratextos, no tenía ninguna nota a pie de página, ningún prólogo que explicara quién era Machado de Asís, ni en qué claves escribía. Y entonces, pues sí sentí que era necesario un libro donde se quedara un poco más clara la faceta de Machado de Asís, pues como un crítico social, y quedara claro que lo que escribió en esas crónicas era sarcasmo, ironía, y pues explicar un poco quién era Machado de Asís para que no se fuera a creer que todo lo que estaba diciendo lo pensaba en serio. Entonces, me dio gusto que de las varias propuestas que le hice al Fondo de Cultura Económica, y que incluían, por ejemplo, un libro de cuentos fantásticos y de cuentos macabros, esa fuera la que les interesara y pues ya salió ese librito. Pero la mayoría de las veces trabajo con lo que me piden. Ay, pero es un librazo. Cortito, pero de páginas, pero no de ideas y knockouts que te da. Sí, no, Machado son píldoras de sacudidas, ¿no? De como efervescentes que te despiertan así. Sí.
Y ya has mencionado incluso algunos nombres de traductores, pero, y creo que a lo mejor ni siquiera, no, no sé, no necesariamente tendrían que ser de portugués a español, pero autores, traductores que tú admires, que tú, por diversas circunstancias y motivos. Sí, no, pues yo creo que hay que mencionar a los colegas que admiramos, ¿no? Y sobre todo hay que mencionar a los traductores siempre que se menciona un libro traducido, porque como tú decías, de una traducción a otra, pues cambian muchas cosas. Entonces, y esas cosas pues son responsabilidad del traductor, para bien o para mal, aciertos o no. Pues siempre hay que mencionar el nombre porque no es la misma experiencia lectora la que vamos a tener con uno que con otro. Ay, pues hay muchos traductores que me gustan mucho cómo traducen aquí en México. Me gusta mucho, por ejemplo, una traductora que se llama María Auxilio Salado, que nunca dejo de mencionarla. Ella tradujo, por ejemplo, Ciudad de Dios para Elefanta y algunos otros libros para Elefanta, pero además tradujo U15 de Ok. Hasheo de Queiroz, que tú Igual, reseñaste y me acuerdo que comentaste, ay, están muy buenas las notas y no sé qué. sí. Bueno, todo es trabajo de María Auxilio Salado. Es una traductora con mucha experiencia, experiencia con literaturas difíciles también, y que también traduce autores africanos. Entonces, pues me gusta mucho su trabajo. Me gusta mucho la manera en que tradujo Juan Pablo Villalobos los libros de Raduan Nazar para Sexto Mm. Piso, por ejemplo. Eh, y en términos de, digamos, una puesta a disposición del público de poéticas contemporáneas brasileñas, es muy interesante el proyecto que lleva a cabo Sergio Ernesto Ríos con la revista Grafógrafos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, Grafógrafes, porque está escrito con X, ¿no? Grafógrafes. Mm. Eh, y constantemente está traduciendo poesía brasileña. Y bueno, como es un importante trabajo de difusión de poesía contemporánea. Y bueno, ni se diga la traducción de A la Torre de las Memorias Póstumas de Brás Cubas, me encanta. Híjole, seguro se me van a ir muchos traductores, pero yo sí les diría que cuando leen una traducción, se fijen en quién lo tradujo, si les gustó, no solo si no les gustó y dicen, ay, aquí no me estorba la traducción, sino si les gustó también fíjense quién lo hizo, porque pues están leyendo al traductor también, entonces, pues es eso. Uno como lector, cuando más se va acercando, n- tal vez ni siquiera es por ser un lector frecuente, pero entre más está en contacto incluso con, con esa conciencia de que el libro al final de cuentas es un trabajo colectivo, o sea, el simple hecho de toda la gente que le metió mano, revisores, aunque no sea traducido, por ejemplo, ¿no? O sea, Uh -huh. revisores, los diagramadores, en fin, o sea, es una infinidad de gente que participa en esa cadena de creación. Y yo creo que cuando hablamos de obras traducidas, siempre es también, a mí por ejemplo, a mí se me hace muy difícil, y sobre todo con lenguas que yo desconozco y que nunca voy a tener la capacidad de leer el texto original, de... Creo que es muy difícil para mí evaluar si una traducción es buena o mala. Siempre digo, es que yo no tengo, o sea, no tengo el criterio para determinar si esta es buena o esta es mala o me incomoda, no me incomoda. Pero eso sí, creo que con las lenguas, a lo mejor que tengo un poco más de contacto, creo que es muchísimo más fácil decir, no manches, o sea, aquí que Se le fue o aquí sí no, lo resumo. incluso por ejemplo, yo estoy impresionada porque también ese cuento lo busqué de esa colección. El cuento que más me gustó fue el de Padre contra Madre. No manches, qué cuentazo. Yo el día que lo leí, yo soñé, yo estaba, ¿cómo puede existir este cuento? El final. Y yo me acuerdo que o sea, yo lo leí primero, me acuerdo que lo leí en portugués. Y creo que el final lo entendí, pero cuando leí tu traducción para mí fue, puff, o sea, Ah, es que ese final, la frase final de ese cuento, está muy, sí, la he encontrado traducida de muy distintas maneras y es lo que te iba a y decir.
y la encontré. Es la que remata todo, Es la ¿no? que remata, pues digo, yo lo leí en portugués y dije, entendí el contexto, pero, o sea, pero con tu traducción creo que lo acercó muchísimo más. O sea, a Ay, mí muchas como gracias. lectora me acercó y me acercó el impacto en sí, porque al final de cuentas para mí el portugués pues no es mi lengua, o sea, no tengo ni siquiera a lo mejor la cercanía que tú tienes con la lengua, con el portugués. No, pues cómo no, si vives allá, claro que Ay, sí. pero no, hombre, pero No, no, sí. hay cosas que todavía se me van y así. Pero, o sea, entendí, dije yo, no manches, o sea, qué fuerte, qué potencia, entendí el significado, pero la fuerza me lo dio tu traducción. Y yo me acuerdo que yo me quedé así súper, eh, porque yo también soy muy así yo me obsesiono con cosas y ahí soy ratón de biblioteca, voy y busco, investigo, y vi varias traducciones y dije, no, es que, o sea, ninguna está equivocada, o sea, todas son válidas, pero la tuya, no sé, me dio como que esa potencia, esa fuerza que en sí tiene la frase final, que no voy a dar spoilers porque ya siempre digo, vayan a leer ese cuento, si tienen que leer Y un si cuento, decimos cuál es la frase, ahí sí ya le damos en la torre, pero sí, que por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de Memorias Póstumas es el final. O sea, el final que resume todo. O sea, no hice esto, no fui nadie, pero, y la esperanza que le queda al final al personaje. sí, Y Machado tiene esas cosas. Machado lo que tiene es que es muy exacto, qué bárbaro. Entonces, pues es muy rico traducirlo porque, bueno, es decir, obviamente hay muchas partes donde tiene doble sentido y todo, ¿no? Pero es evidente que tenía una enorme lucidez, o sea, que sabía perfecto lo que quería decir. sí, Y, y eso se agradece mucho porque dices, este condenado estaba queriendo decir esto y a la vez esto, y bueno, a ver ya luego cómo lo resuelves, pero yo siento que era un tipo que escribía con una enorme racionalidad. No todos los autores escriben así, y es muy rico también verlo, ¿no? Cómo estructura las cosas, cómo las va enhebrando, cómo adopta este punto de vista para este cuento y este otro para este cuento, y a veces habla un alfiler y a veces habla una costurera y a veces habla un señorito de la alta sociedad. Entonces es muy, sus narradores son una cosa alucinante, ¿no? sí. Pero y te iba a comentar eso, pues que al final de cuentas, cuando uno más se va acercando a lo mejor con ciertas obras, con cierta lengua, creo que uno también va como lector valorando el trabajo del traductor, que al final de cuentas es que acaba siendo un autor, o sea, acaba dando una lectura y trayendo vida y costurando un texto en otra lengua que por más cercana que pueda ser al español, pues va cargada de, como tú dices, o sea, por más que la palabra a lo mejor la puedas entender, a lo mejor hace 100 años esa palabra no significaba eso, o incluso quién está diciendo esa palabra, ¿no? Todo ese contexto detrás de la persona que está hablando en sí, del narrador. Entonces, no sé, yo es un trabajo de verdad que valoro mucho, sí. Siempre yo ahora soy más consciente de eso, pero es un trabajo que valoro, o sea, valoro mucho, mucho. Oye, pues qué gusto. Gracias por valorarlo y gracias además por abrir este espacio para platicar de él y después de otros traductores y de un poco de sus dificultades y riquezas, así que te agradezco. Ay, y ya para cerrar nuestra charla, que será la primera de muchas, yo sé. Que, por ejemplo, una persona que llegue a ti y te pregunte, Paula, recomiéndame literatura brasileña. Entienda, no entienda portugués, esté traducida, no esté traducida. ¿Cuáles son los libros, los nombres que se te vienen a la cabeza? Principalmente una persona que no ha tenido ningún contacto. O sea, la persona no ha leído absolutamente nada, está en ceros y dijo, ay, quiero leer algo de literatura brasileña. ¿Qué onda? ¿Cuáles libros les recomendarías? Difícil, pero Uy, vamos sí, a hacer está el difícil. ejercicio. Está difícil. Yo sí recomendaría Machado de Asís. Yo recomendaría las Memorias Póstumas.
para empezar, porque sí es un buen libro para acercarse a lo alucinante que puede ser la literatura brasileña. Y sí recomendaría Un útero es del tamaño de un puño de Angélica Freitas, sobre todo a alguien que no tuviera necesariamente mucha cercanía con la poesía y que de estas personas que sienten que la poesía es algo así como inaccesible, inalcanzable o difícil de entender, yo le recomendaría, por ejemplo, ese libro, eh, porque es muy accesible. No quiere decir que tenga una pobreza de contenidos, ni mucho menos, pero la manera en que presenta toda la crítica social y política que hace es una manera muy agradable, familiar con el lector, digamos, no lo aleja. Entonces, yo recomendaría eso. También, por ejemplo, Sí. Hilda Ilst. Qué autoraza. Ese es otro de los libros que me gustaría traducir, pero es una cosa muy radical, que es el cuaderno rosa de Lori Lambie. Pues, pero es hardcore, porque es una cosa de su parte de su producción pornográfica. Y pues es un golpe ahí a un montón de tabús. O sea, es una cosa, si no lo has leído, te lo Eso no lo he recomiendo leído. He mucho, leído porque poemas sueltos de Hilda, pero ese no lo he ella leído. tiene su parte como de producción seria, ¿no? Sí. Digamos, pero aparte de su producción seria, un día se hartó porque decía que nadie la leía y entonces empezó a escribir cosas pornográficas. Y esas cosas pornográficas están muy cañonas y son chistosísimas, pero chistosas, perturbadoras. Y entonces, por ejemplo, a mí me gustaría mucho traducir El cuaderno rosa de Lori Lambie, pero creo que ninguna editorial querría publicarlo, porque se echarían un bronco, no, con todo Ahí el lo voy mundo, a buscar. Ya me dio con curiosidad. todos, y todas, sí, de verdad, te lo recomiendo un montón. Este, pero sí es un golpe así, o sea, a todos, toda clase de tabús. Aquí vamos a dar una breve pausa en esta parte del video porque durante la conversación hablamos de muchísimas cosas y Paula quiso resumir de una manera más concreta las recomendaciones, así que los dejo con el audio que pues está llenito de recomendaciones. Un autor que me gusta mucho para conocer la colonia y que es además muy humorístico es Gregório de Matos, vulgarmente conocido como Boca do Inferno. En el siglo XIX recomiendo muchísimo la lectura de la obra de Machado de Asís y de Raúl Pompeya, y aunque es menos conocida y quizás sea muy difícil hallar traducciones, si las encuentran, recomiendo también la obra de María Firmina dos Reis. Para el 20 recomendaría a Clarice Lispector, a Hilda Ilst, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos y Carolina María de Jesús. Y en el siglo XXI las recomendaciones podrían ser infinitas, pero bueno, me voy a limitar a recomendar 3 nombres: Conceição Evaristo, Luis Rufato y Raduan Nazar. La mayoría de estos autores que menciono son prosistas, pero es un buen punto para empezar a conocer la literatura brasileña. Y bueno, pues eso. Hablando hay de... muchísimo por explorar, muchísimo. Sí. O sea, de verdad, faltan editoriales que publiquen, faltan colecciones dedicadas a Brasil, falta gente queriendo traducir y publicar, hay mucho por hacer. Falta gente como tú que esté ahí como con este impulso divulgador y con este esfuerzo y este trabajo, porque también le dedicas mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, pues ahí está. Entre todos vamos tejiendo una redecita y vamos multiplicando además, pues pues cada quien tiene sus gustos, sus visiones, ¿no? Entonces es rico que haya mucha gente participando en Ay, sí. esta batalla, por así decir. No es una batalla, que es una aventura. Esta aventura. Ay, no, pues sí. Yo no sé, mis esperanzas también de que vendrán tiempos mejores para Brasil y la divulgación de la cultura brasileña están ahí. Como dice la canción, atenta y firme, dijera Gal Costa. Eh, Fíjate que sí, que yo creo que eso también tuvo que ver un poco sí, con un crecimiento por el interés de la literatura brasileña y luego una especie de declive, y espero que vuelva a animarse ahí el movimiento con los sí. mejores tiempos y ahora que se vaya Bolsonaro, Ay, digámoslo sí. así. Vamos a manifestar, a decretar. Sí.
Paula, ¿alguna cosa que te gustaría agregar, decir? Yo por mi parte, pues darte las muchísimas gracias por esta bonita charla que como te digo, yo sé que va a ser la primera de varios ahí. No, pues yo encantada de venir todas las veces que quieras y más bien ya no digo nada porque no me paró el pico y llevamos como 1 hora y media y córtame y censúrame todo lo que quieras cortarme y censurar. Bueno, me da Te mucho agradezco, te agradezco muchísimo que me hayas invitado, Violeta, y pues mucho, todos mis aplausos y buenas energías para que sigas adelante con qué onda Brasil y con tu trabajo de divulgación y lectura y reseña y pues esta energía compartidora que compartimos, valga la redundancia. ¿Qué onda, amiguitos? Les dije que este video estaba lleno de muchísima referencia, de muchísimo libro que incluso autores que yo desconocía y que pues esto también me ayuda a seguir ampliando y profundizando mi interés por la literatura brasileña. Espero que les haya sido útil, interesante y déjenme acá en los comentarios qué les pareció y como saben, acá en la cajita de descripciones voy a dejar todas las informaciones sobre las referencias y también sobre Paula, que pues se la rifó, como diríamos en Sinaloa, porque fue una de mis charlas favoritas de las que he hecho para este canal. Así que muchísimas gracias por ver este video y nos seguiremos viendo en los próximos. Hasta